Vamos a continuar con el estudio del libro de Jueces. El día de hoy estamos en la lección número 12, ¿verdad? Para que veamos, ya llevamos bastante camino recorrido y nos falta todavía un montón de camino más, ¿verdad? Vamos por el capítulo 8. Hoy vamos a estar analizando desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Y el título de la enseñanza del día de hoy es Victoria sobre los Madianitas, segunda parte. Si usted recuerda, la última vez que estudiamos el libro de Jueces hablamos de la victoria de Gedeón y los israelitas sobre los madianitas. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta victoria. Pero antes, de nuevo, me gustaría orar. Pongamos este tiempo en las manos del Señor y que Él sea el que bendiga el estudio. Padre bueno, estamos de nuevo en tu presencia, honrándote, glorificándote y pidiéndote en este instante que sea tu Santo Espíritu el que habla a nuestros corazones. Que no sea palabra humana, de humana sabiduría, sino que seas tú iluminándonos a través de tu Santo Espíritu para la comprensión de tu palabra y para la aplicación de tu palabra en nuestra vida personal. Hay riquezas en tu palabra y nosotros queremos descubrirlas acompañados de tu Santo Espíritu y te pedimos que el día de hoy tú nos muestres esas riquezas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la introducción, si usted está siguiendo la lección con su vista o pues luego la puede descargar, ¿verdad? En la introducción dice que quizá en la enseñanza de hoy se cumple lo que se dice de las películas. Generalmente cuando hay más de una película, ¿verdad? Película parte 1 y parte 2, generalmente ¿qué se dice? ¿Verdad? Que las primeras son las mejores, que casi nunca las segundas logran superar a las primeras. Yo tampoco soy fan de las películas, ¿verdad? Soy muy malo viendo películas, pero bueno, es que realmente superar a una primera es algo difícil. Y generalmente de las películas se dice eso. Las segundas partes nunca, generalmente hablando, habrá alguna excepción, nunca son mejores que las primeras. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hoy estamos analizando la segunda parte de la victoria de Gedeón y de Israel sobre los madianitas. Pero literalmente esta segunda parte es muy mala con respecto a la primera parte de la victoria. Y ya usted va a entender por qué yo estoy diciendo esto. La primera parte de la victoria tuvo algunos matices muy interesantes de cómo Dios actuó en favor de su pueblo, pero en esta lección vamos a ver que empezaron a ocurrir algunas cosas un poco desordenadas. En la primera parte de la victoria, que fue liderada por Gedeón, nosotros podríamos resumir esa victoria en 2 palabras, o en 3 palabras más bien. Jehová ha entregado. Eso usted lo puede ver en capítulo 7, versículo 18. Hay un versículo que trae esas palabras específicamente. Dice Gedeón, está hablando acá, dice: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Y el versículo 15 también, que contribuye a esto, dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos porque Jehová ha entregado. Jehová ha entregado. Por Jehová y por Gedeón. ¿Qué hay en común en estas afirmaciones? Bueno, que esta victoria tenía en mente la gloria que Dios iba a recibir por medio de ella. Gedeón y el pueblo tenían en mente el honroso y glorioso nombre de Dios, y las hazañas de la victoria eran fruto de las maravillas del Dios que antes había hecho hazañas. Esta era la victoria que estudiamos hace algunas semanas a la luz del capítulo 7. Y bueno, esa era la actitud del pueblo, el pueblo que peleaba por Jehová. Pero mientras nosotros avanzamos en la historia y seguimos leyendo las palabras, vamos a notar que poco a poco la batalla deja de ser por Jehová y por Gedeón, y la batalla empieza a ser por Gedeón. Y Jehová se quita de la escena. Por eso decimos que la segunda parte de esta victoria es más mala que la primera parte de la victoria. Y eventualmente esto ilustra también este proceso de decadencia del pueblo y de los jueces mismos, que empiezan a sufrir los estragos morales en su propia carne. Lo primero que nosotros vamos a estar analizando el día de hoy es que Gedeón se enoja contra israelitas indiferentes. Para eso le voy a pedir que me acompañe al capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Antes de leer esta porción,
tengamos en cuenta lo siguiente, la victoria de la que leímos hace algunas semanas y la que estudiamos hace algunas semanas, hay prodigios hechos por Dios. ¿Se recuerdan que Dios poco a poco iba reduciendo la cantidad de personas que iban a pelear? No, todavía son muchos, quedaron 300. ¿Y cuál va a ser el armamento de estas personas? Dice, van a salir con cuernos y con teas. ¿Se imaginan? Con pedazos de trapo amarrados en una estaca, metidos en una jarra, con un cuerno para tocar. ¿Qué tipo de arma es esa? Hablamos también que era en el peor sitio en el que podían ir, ¿verdad? En este monte donde estaban prácticamente acorralados y podían ser devastados en medio de la batalla. Literalmente no había una estrategia militar. Eran menos hombres, era el lugar menos apropiado, las armas eran las menos idóneas, pero Dios estaba peleando por su pueblo. Ahorita lo que vemos es que ya el pueblo agarró confianza, ya el pueblo dijo, somos fuertes, salen corriendo de nosotros ganamos, nosotros vencemos, y poco a poco usted va viendo que ya en esta batalla no se ve Dios luchando, se ven intereses personales y se ven corazones y se ven pasiones personales. Lo primero que nosotros notamos cuando leemos esta porción es que Gedeón se enoja, como dice el titular, contra los israelitas indiferentes. Vea lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Tengamos en cuenta esas primeras palabras. ¿Qué quería Efraín a la luz de lo que están diciendo aquí? Ellos querían un papel de protagonismo. Ellos querían aplausos de la batalla. ¿Por qué usted no nos llamó? ¿Qué le pasa? Nosotros somos los que deberíamos estar liderando esta guerra. ¿Por qué no nos llamó? Bueno, pero más bien Dios le estaba diciendo constantemente, son muchos. Y ahora Efraín necesita gloria. Y el versículo 2 dice, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb. Estos ya murieron, ¿verdad? Eso lo estudiamos en el versículo 25 del capítulo 7. Dice, príncipes de Madián, ¿qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados más todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que me deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Aquí quedan todavía otros reyes, ¿verdad? Ya habían matado a los que se mencionan en el versículo 25, a Oreb y a Zeeb, pero están persiguiendo a otros reyes. Lo que Gedeón está diciendo es, estamos cansados. Por un lado, los de Efraín nos reclaman de que por qué no los llamamos para pelear, pero nosotros estamos cansados. Y por otro lado, acudimos a los de Sucot para decirles, denos pan. Venimos corriendo, venimos persiguiendo a estos reyes que faltan de capturar. Por favor, aliméntennos. Versículo 4 dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo, y dijo a los de Sucot, yo os ruego que me deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo sigo persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Esa es la respuesta menos esperada. Primero denos a ese rey capturado y luego le damos pan. ¿Actuaron mal los israelitas aquí? Los de Sucot. Claro que sí. Pero vean la reacción de Gedeón. Versículo 7. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Aquí ya empezamos a ver algo interesante. La forma en la que Gedeón quiere responder es una forma de venganza, de violencia, ¿sí? Si bien es cierto, es Jehová el que va a entregar a los enemigos,
Pero vean cómo está construida la oración. Cuando dice, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. No dice, Jehová trillará vuestra carne con espinos. No, yo lo haré, porque yo me quiero vengar. Y más adelante vamos a leer algunas evidencias en el texto que nos muestran cómo Gedeón tenía hambre de venganza. Sigue diciendo el texto, versículo 9. Y habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, versículo 8. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. No, primero denos a los reyes y luego nosotros le vamos a dar pan. Y ahora sí, versículo 9. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Venganza. Versículo 10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió. Y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Hasta ahí uno dice, wow, es la victoria de Gedeón. Pero aquí pasa algo interesante. Usted diría que en el versículo 12, él ya mató a Seba y a Salmuna, pero no, él los está guardando para el final. Antes de atacar al verdadero enemigo, vean lo que hace en el versículo 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol se subiese y tomó a un joven de los hijos de los hombres de Sucot. ¿Se recuerdan? Todavía quedaba la espinita en el ojo. Y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Tuvo la paciencia de tomar por escrito cada uno de los nombres de los principales. Es un corazón rencoroso que se detiene a eso. Y luego dice el versículo 15, y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí Seba y Salmuna, como diciendo, ¿se recuerdan que ustedes me pidieron los reyes? Bueno, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis. Esa palabra, si usted la lee, obviamente no le va a agarrar el significado de manera inmediata. Yo tuve que buscarla, ¿verdad? Y lo que significa es como de humillarlo o con palabras, ¿verdad? Y luego dice, me saheristeis diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los hombres de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. A Seba y a Salmuna, todavía no. Primero hubo tiempo para ir y vengarse. ¿Entendemos por dónde va el asunto, mis hermanos? Aquí empezamos a notar una decadencia espiritual aún en el líder. Y no solamente en el líder, sino también en el pueblo, porque el pueblo no ayuda al líder. ¿Sí o no? Los de Sucot y los de Peniel. Entonces, ¿qué podemos empezar a concluir? Bueno, que en esta parte de la historia no podemos ponernos del lado de nadie. No podemos ponernos del lado de los israelitas, ni tampoco podemos ponernos del lado de Gedeón, porque los dos están actuando de manera errónea. Gedeón se equivoca al dirigir su fuerza contra sus hermanos, y los israelitas se equivocan al no proveer ayuda a Gedeón aferrándose a su orgullo. Probablemente el mismo orgullo que motivó a los de Efraín a decirle, ¿por qué usted no me invitó para que nosotros nos gloriáramos de la guerra? En este contexto, hermanos, ni la venganza ni la indiferencia son conductas correctas. Y aquí nosotros vemos las dos conductas. Venganza por parte de Gedeón, indiferencia por parte de el pueblo. Dos conductas que tal vez usted podría decir son diferentes una de la otra, pero no. Esas dos conductas provienen de la misma raíz. ¿Cuál es la raíz? Ambas provienen de un corazón que piensa demasiado en sí mismo.
Yo soy indiferente a usted porque yo pienso demasiado en mí. Yo me voy a vengar por su indiferencia porque yo pienso demasiado en mí. Tal vez alguien dirá aquí, Henry, pero es que otras personas respondieron con venganza en la Escritura y más bien se les aplaude por ello. Y alguien diría, ¿no se recuerda a David cuando enfrentó a Goliat? Y había venganza en él y quería destruir a ese gigante. Bueno, ¿cuál era el motivo que estaba detrás de la venganza de David? Usted está pisoteando el nombre de mi Dios. No lo voy a permitir. En el nombre del Señor yo voy a ir a atacar. Es diferente. La honra que David estaba defendiendo era la honra de Dios, no de su propio nombre. Ahorita vamos a avanzar en unos versículos cuando vamos a ver que Gedeón estaba pensando en su nombre, no en el nombre de ningún otro, en el suyo propio. De hecho, cuando yo regreso a esa historia de David y el gigante Goliat, ¿verdad? Generalmente hay un error interpretativo que ocurre ahí, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que David dice, yo que vencí y me enfrenté al león y al oso, también me voy a enfrentar a este incircunciso. Generalmente, ¿cómo se interpreta eso? Como que David está diciendo, yo soy demasiado fuerte. Yo soy tan fuerte que yo agarré al oso, le hice un candado y agarré al león y le partí la mandíbula. Como yo no me voy a enfrentar a este gigante. Así se interpreta generalmente. David no está diciendo eso. David está diciendo, Dios me cuidó del oso y del león. Claramente, el oso y el león son más fuertes que yo. Y Dios me cuidó de una manera milagrosa. Ahora Jehová también entregará en mis manos a este hombre porque Dios me va a cuidar. David estaba pensando en Dios. David estaba pensando en la gloria de Dios. Y aunque él evidentemente tenía las de perder en frente del gigante, como también tenía evidentemente las de perder en frente de un oso y de un león, Dios lo cuidó de la misma manera en la que Dios lo cuidó frente al oso y al león. Pero vean la intención de David, no es la de Gedeón. Aquí lo que nosotros vemos, como lo dije anteriormente, es venganza o indiferencia, y estas dos cosas provienen de un corazón que piensa demasiado en sí mismo. El corazón de David en ese momento estaba pensando en Dios, el corazón de Gedeón en este momento está pensando en él. Recordemos lo que dijimos en la introducción, mis hermanos, la batalla ya no es por Jehová y por Gedeón. Jehová ya fue eliminado de esa ecuación, de la oración, de la exclamación. La batalla ahora es por Gedeón y por sus propios intereses. Gedeón quiere venganza y la tribu de Efraín quiere posición y los de Sucot quieren alimento para ellos mismos. Eso es lo que está sucediendo. Todos piensan en sí mismos mientras que el enemigo sigue vivo y anda suelto. ¿Sí o no? ¿No se le parece esto a lo que ocurre muchas veces en el contexto de la iglesia de hoy? Todos peleándonos por nuestros propios intereses, hablando en el sentido de la iglesia universal. No estoy hablando de la iglesia en Tibás, aunque evidentemente pasará en Tibás. Todos peleando por sus propios intereses, por sus propios gustos, y el enemigo sigue vivo. Y no atacamos al verdadero enemigo, no atacamos al pecado, no atacamos las tentaciones de Satanás, no. Cada uno está pensando en sus propios intereses. Qué triste, mis hermanos. Vean lo peligroso que es pensar demasiado en uno mismo. Nos puede llevar a cometer este tipo de errores. La actitud orgullosa e indiferente de los israelitas fue la causa de otro montón de conflictos que nos vamos a topar en el libro de Jueces. Lo que estamos leyendo es solamente uno de tantos, pero nos vamos a topar un montón de conflictos internos que hubo precisamente porque la gente pensaba en sí mismo. Israel contra Israel, porque pensaban en sí mismos. Y una y otra vez esto muestra las consecuencias negativas ¿de qué? Del individualismo. Pensar en mí mismo, querer mi propio premio y no querer repartir con nadie más. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en nosotros mismos como iglesia, ni la venganza, ni la indiferencia unos con otros debería caracterizar al pueblo de Dios. Repito eso, ni la venganza, ni la indiferencia unos con otros debería caracterizar al pueblo de Dios.
Cuando usted va al Nuevo Testamento hay una frase que aparece. Y esta frase es, los unos con los otros. ¿Ha leído usted el Nuevo Testamento? Y usted verá que esta frase está por todo lado. Los unos con los otros. Hay un autor, un escritor cristiano que se llama Carl George, que él enumeró 59 unos con los otros que aparecen en el Nuevo Testamento. Yo los puse en la copia de la lección, en la transcripción. No vamos a tener el tiempo de estudiar y leer los 59 unos con los otros. Pero si yo leo solo algunos, usted va a entender que queda excluida tanto la venganza como la indiferencia. Marcos capítulo 9, versículo 50 dice, estén en paz los unos con los otros. Juan 13, 14, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Juan 13, 34, que se amen los unos a los otros. Y si salimos un poco de los evangelios, encontramos Romanos capítulo 12, versículo 10, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Romanos capítulo 12, versículo 16, tengan el mismo sentir unos con otros. Romanos capítulo 14, versículo 13, no nos juzguemos los unos a los otros. Sigo avanzando un poquito más. Corintios capítulo 11, versículo 33, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13, sírvanse por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Y hermanos, puedo continuar. La lista sigue y podemos llegar hasta primera de Juan, segunda de Juan incluso, donde hay unos con los otros, unos con los otros. Segunda de Juan, versículo 5 dice que nos amemos unos a otros. Usted tiene la lista ahí en esa hojita, la puede descargar si no la tiene todavía. Puede tomarse como tarea personal, estudiar cómo es que nos tenemos que comportar los unos con los otros, a la luz de esos versículos. 59 veces. Y usted no lee ahí ni venganza, ni indiferencia. Todo lo contrario. Amor, paz, perdón, provisión, cuidado, cariño, paciencia, enseñanza. Hermanos, tengamos cuidado de pensar demasiado en nosotros mismos. Esto nos puede llevar a un camino sumamente dañino. Vamos al siguiente punto de esta lección. Ya vimos cómo Gedeón responde con enojo contra israelitas que son indiferentes. Y ahora en este segundo punto vamos a ver cómo Gedeón lucha por sí mismo. Ya llevo hace ratillo diciéndoles, ya vamos a ver las evidencias que el texto nos muestran que Gedeón está pensando en él mismo. Bueno, metámonos en este punto. Gedeón lucha por él mismo. Vean el versículo 18. Luego, ese luego es importante. ¿Luego de qué? De haber matado a los de Peniel y de haber azotado a los de Sucot. O sea, se enfocó primero en atacar a sus hermanos, a sus copatriotas, que en atacar a los enemigos. Luego de eso, que es algo que provino de un corazón vengativo, dice, dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. ¿Le correspondía exterminar a Gedeón a estos príncipes? Sí, pero Gedeón aquí saca a relucir una cláusula. Si ustedes no hubieran matado a mis hermanos, yo no los hubiera matado a ustedes. Entonces, aquí es evidente que Gedeón no está luchando por el nombre de Dios. Gedeón está luchando por él, por lo que le quitaron a él. Obviamente es doloroso que murieron sus hermanos, pero Gedeón tiene en su mente y en sus ojos vengarse por la muerte de su familia, no vengarse por la mancha que hubo al nombre y a la gloria de Dios. Me entristece cuando yo leo esa parte que dice, si les hubieseis conservado la vida,
yo no os mataría. Pero cuando usted lee Deuteronomio y el Señor dice, exterminen del todo a los enemigos, eso es un mandato imperativo. Y aquí él es capaz de no obedecer ese mandato divino si no le hubieran quitado lo suyo. Versículo 20, perdón. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Le dice a su hijo, levántese y mate a estos hombres. Y vean lo que ocurre. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues aún era un muchacho. Versículo 21. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos. Porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna. Y aquí hay un extracto triste que ya ahorita vamos a ir a él. Y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían en el cuello. Vamos a ir poco a poco analizando esto. Lo que observamos aquí es la verdadera motivación de Gedeón y que lo motivó, valga la redundancia, a perseguir a Seba y a Salmuna. Mataron a sus hermanos y él quería hacer venganza de esto. De la misma manera en que se vengó anteriormente contra los de Sucot y contra los de Peniel, ahora hay venganza que llena sus ojos y su corazón. Esto no se parece absolutamente en nada a la primera parte de la victoria. En la primera parte de la victoria, ¿cómo era la batalla? Jehová hablaba a Gedeón, le daba las instrucciones y Gedeón obedecía. Hagamos este ejercicio, devolvámonos al capítulo 7. Vean cómo empieza el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón. ¿Lo notaron? Vean cómo empieza el versículo 4. Jehová dijo a Gedeón. ¿Cómo empieza el versículo 5? Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón. ¿Cómo empieza el versículo 7? Entonces Jehová dijo a Gedeón. ¿Cómo empieza el versículo 9? Aconteció que aquella noche Jehová le dijo. ¿Quién dirigía el itinerario de la batalla? Jehová. Pero cuando usted ve el versículo 8, en ningún momento Jehová le dice a Gedeón, mate a los de Peniel, véngase de los de Sucot. Jehová no le dice a Gedeón, si no le hubieran matado a sus hermanos, perdónales la vida. No, ¿verdad? Parece que Gedeón ya, como les dije, el aforismo del capítulo 7, por Jehová y por Gedeón, ya Jehová se quita de la escena. Ahora es por Gedeón. Mataron a mis hermanos, no me dieron pan. Por Gedeón vamos a ir y derribar la torre. Por Gedeón vamos a castigarlos con espinos. Por Gedeón voy a matarlos, Seba y Salmuna. Pero no por Jehová. Jehová no ha tenido un diálogo con Gedeón, por tanto podemos concluir que el actuar de Gedeón parece responder a sus propios intereses. Él no está luchando por el nombre de Jehová, él está luchando por sí mismo. El Gedeón, y noten esto, si nos devolviéramos hoy a decir, hermanos, un momento, volvámonos a la primera parte de la victoria, porque aquí Gedeón cambió. No es el mismo Gedeón. Ustedes se recuerdan que en la última lección estábamos hablando de Gedeón el cobarde. De Gedeón el que Jehová le dijo, desciende a donde están, pero si tienes miedo, vaya con su criado, con su sirviente. Y él le dijo, bueno, venga conmigo, porque sí, tengo miedo. Gedeón era un cobarde en ese momento. El Gedeón que antes era un cobarde, en ese momento de la victoria, Dios lo había vestido de valentía. Pero ahora, el Gedeón de ahora, él pretende vestirse de valentía, pero la valentía fingida simple y sencillamente es agresividad. Cuando alguien finge ser valiente, lo que hace es ser agresivo. Eso no solo pasa en la Biblia, pasa en los trabajos también. Pasa en las familias. Ese papá que finge ser el papá valiente, pero para demostrar su supuesta valentía, agrede. Ese jefe que finge ser el jefe valiente, sin temor
a cualquier obstáculo que se venga en el camino, agrede a sus empleados. La valentía que se pretende, cuando uno pretende vestirse de ser valiente, termina pareciendo más bien un agresor. Y eso es lo que Gedeón está demostrando. Está aparentando ser valiente, pero en realidad se está vistiendo de agresor. La agresividad es irracional. Por el contrario, la valentía es obediente. Noten esa diferencia. Por eso los animales son agresivos. ¿Por qué? Porque la agresividad responde a la irracionalidad, ¿sí? A los impulsos, al instinto. Yo no sé si en su caso le ha pasado alguna vez, pero yo recuerdo en mi infancia que una de las perritas que había en mi casa dio a luz, ¿verdad? Y bueno, ir a tocarle esos cachorros era fatal. Y yo me recuerdo que yo estaba pequeño y bueno, casi me agarras y me muerde y mi mamá toda preocupada. Yo no le iba a hacer nada malo a los cachorros. Yo no los iba a agredir, yo no me los iba a robar. Pero el instinto actuó. Mi mascota no pensó en, uy, no, es mi dueño, los va a cuidar. No, su instinto fue mayor que cualquier tipo de racionalidad. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, cuando nosotros nos comportamos con agresividad, la agresividad es irracional, no piensa, simple y sencillamente demuestra fuerza. Pero la valentía, aunque demuestra fuerza, la demuestra con obediencia. Por eso, volvemos al ejemplo del capítulo 7. Y Jehová dijo a Gedeón, y Gedeón fue obediente. Entonces podríamos decir que el cobarde Gedeón está actuando como un valiente, porque está obedeciendo. ¿Se recuerdan las palabras que se le dieron en el primer capítulo a Josué? Famosas palabras, Josué, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente, pero esa es la parte que nos memorizamos. ¿Qué estaba en el versículo anterior? Nunca se apartará de tu boca estas palabras. O sea, sé obediente. E inmediatamente después, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para poner por obra las palabras que Dios te ha dicho que hagas. ¿Cómo se demuestra la valentía? Obediencia. Con obediencia, no con agresividad. Esto es contracultural a la época moderna. El que quiere demostrar ser valiente, lo demuestra siendo agresivo. Mucho cuidado, hermanos, porque eso también puede estar en nuestros propios corazones y en nuestros propios deseos. Demostrar nuestra valentía de una manera irracional. Y quizá, aquí ya entendemos por qué Dios permitió que Gedeón viera a su hijo con temor de desenvainar la espada. Yo me estoy imaginando aquí una escena. Cuando Gedeón le dice a su hijo, mate a Seba y a Salmona, y tal vez a su hijo le está temblando la mano y ni siquiera puede sacar la mano de la vaina, y no puedo. Y por el otro lado están los reyes diciéndolo, máteme usted entonces, si usted es hombre, máteme usted a mí, no le diga a su hijo que me mate. Y el hijo con la mano temblando y Gedeón viendo la escena y le arrebata la espada, se la quita y los mata. ¿Por qué Dios permitió que su hijo demostrara cobardía? Noten algo, no era el hijo menor. ¿Qué dice la escritura? ¿Quién era? El primogénito. ¿Qué se dice de los primogénitos generalmente? Que son los más valientes, que son los que cuidan, que son los que protegen. Y ahí está el primogénito temblando. ¿Por qué Dios permitió eso? Bueno, quizá para recordarle el Gedeón cobarde que Dios estaba dispuesto a usar para vencer a los madianitas. Vea Gedeón, así como su hijo, así era usted. Y yo lo usé para ganarle a un reino muchísimo más grande que el suyo. Pero Gedeón ya no estaba pensando en eso. Simple y sencillamente quería actuar de manera irracional. Al final, Gedeón cedió a las intimidaciones de Seba y Salmona. Máteme usted. Si usted es tan hombre, en pocas palabras, eso es lo que le están diciendo.
¿Y qué hizo Gedeón? Demostró su agresividad irracional. Pero su fuerza no era por celo de Dios, por celo del nombre de Dios. Su fuerza no era para demostrar su celo por la gloria de Dios. Su fuerza era por jactancia de su propio nombre. Como estos reyes me están diciendo que sea hombre. Claro que yo soy hombre. Agarro la espada y los mato. Como los de Sucot no me van a dar pan. Como los de Peniel no me van a dar pan. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos en esta escena? Recuerden el título de esta historia, de esta lección. Esta es la segunda parte ¿de qué? De la victoria de Gedeón. Pero ahorita lo que nosotros estamos viendo es un Gedeón derrotado. Ahora, ¿está ganándole a los príncipes? ¿Está ganándole al pueblo enemigo? ¿Está venciendo a los madianitas? Sí, pero derrotado. Moral y espiritualmente hablando, derrotado. Por eso vamos al tercer y último punto de la lección de hoy. Gedeón pierde en medio de una victoria. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha perdido en medio de una victoria? Suena contradictorio. Bueno, le pasó a Gedeón y nos pasa a nosotros constantemente. Algunas de las aparentes victorias más bien son unas derrotas, una pérdida para nosotros los seres humanos. No siempre se gana cuando se gana. Y este es un ejemplo muy claro. Gedeón perdió ganando. Yo no sé, tal vez la escena que más se me viene a la mente es cuando tal vez un equipo de fútbol va de visitante, había perdido en casa, ¿verdad? Y va de visitante y le gana al equipo, pero igual no le alcanzó. Y termina el partido, ganamos 2-0. Sí, pero es que teníamos 4. No nos alcanzó. ¿Se imaginan esa frustración que ese deportista puede sentir? Pero ganamos, pero perdimos. Qué triste, ¿verdad? Bueno, en este caso, Gedeón gana, está ganando una batalla, pero está perdiendo otra batalla. En el mismo momento. El primer paso de su derrota, ¿saben dónde se observa? En el versículo 21, al final. Cuando dice, y tomó los adornos de lunetas, de figuras de luna, que sus camellos traían al cuello. Mató a Seba y a Salmuna, pero robó algunas imágenes que traían los camellos en sus cuellos. Se los robó. Ahora, los adornos de luneta quizá en este momento no tienen un protagonismo así notorio. Nada más fue como que se contó algo. Porque usted lee ahí donde dice, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían en sus cuellos. E inmediatamente viene el versículo 22. Y los hijos de Israel dijeron a Gedeón. O sea, como que fue nada más un relato ahí. Pero no, en realidad tiene importancia. Este detalle es bastante importante. Los adornos de lunetas, aunque no tienen el protagonismo que nosotros podríamos pensar en este versículo, basta con avanzar unos cuantos renglones para observar la catástrofe que estos adornos generaron. Vean lo que dice el versículo 26 y versículo 27. Nos estamos saltando momentáneamente algunos versículos. Versículos 26 y 27 dice, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, él se refiere a Gedeón, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Se recuerdan cómo empezaba la historia de Gedeón? La primera cosa que vimos acerca de él, la primera comisión, así era el título cuando estudiamos esa parte. La primera comisión de Gedeón fue, vaya y derribe los altares de la casa de su padre. ¿Y qué está haciendo Gedeón ahora? Haciéndose un efod para adoración, para idolatría. Eso es una catástrofe. No me voy a meter tanto en esos versículos porque eso lo vamos a estudiar la próxima semana, pero vamos a seguir adelante. Vamos a volver ahora al versículo 22 y del versículo 22 al versículo 24. Dice así,
Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. ¡Wow! ¡Qué oferta! Ahí la palabra Señor se refiere a rey. Queremos que seas nuestro rey. Has demostrado tu valentía. Queremos que seas nuestro rey. ¿Y cuál es la respuesta de Gedeón? Versículo 23. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y nosotros detenemos aquí y decimos: wow, Gedeón el espiritual, Gedeón el piadoso. Qué grande Gedeón, que ante el ofrecimiento de sea nuestro rey, él lo rechaza y dice: es Jehová el que reina. Y tal vez el pueblo, los espirituales del pueblo decían: amén, amén. E inmediatamente en el versículo 24, y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. O sea, dijo: no, yo no quiero ser rey, Jehová va a ser rey. Pero el rey pide que les traigan los zarcillos. ¿Sí o no? ¿Lo notan, hermanos? Él rechaza de boca ser rey de ellos, pero con sus actos se está enseñoreando del pueblo. Les está pidiendo el oro para hacer un ídolo. Aquí es donde notamos algo interesante. La derrota moral de Gedeón ocurre en el mismo momento en que sus labios se jactan de su piedad. Repito eso. La derrota moral de Gedeón ocurre en el mismo momento en el que sus labios se jactan de su piedad. Mientras Gedeón dice con sus labios: Jehová señoreará sobre vosotros, con su mente ya él está pensando cómo fabricar un ídolo. Porque es instantáneo, es inmediato. La piedad aparente no necesariamente es piedad efectiva. Y aquí, hermanos, quisiera detenerme mucho en este punto, pero no puedo por factor de tiempo. Pero nosotros los cristianos somos expertos en la piedad aparente. Somos expertos en eso. Somos expertos a parecer buenos cristianos. Usted se conoce a usted mismo y yo me conozco a mí mismo. Nosotros venimos a la iglesia, venimos a los cultos y somos expertos en aparentar ser buenos cristianos. ¿Sí o no? Pero nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Y en muchas ocasiones nuestra condición espiritual no es la mejor, pero con nuestros labios aparentamos ser piadosos. Un día de estos hablaba con un joven de la iglesia. Me dijo que necesitaba consejo, que necesitaba ayuda. Palabras suyas fueron: estoy en un desierto espiritual. Y saben, mis hermanos, obviamente no les voy a decir quién es, ¿verdad? Pero si yo les dijera quién es, ustedes dirían: no puede ser. O sea, es que usted lo ve sirviendo todos los domingos, usted lo ve súper activo, usted lo ve. Él mismo me dijo: Henry, yo reconozco que yo aparento estar bien, que tal vez nadie va a preguntar por mí y decirme qué le pasa. Yo reconozco y que yo aparento que todo marcha bien, pero Henry, estoy en una sequía, estoy en un desierto. Hace rato no leo la Biblia. Estoy mal espiritualmente. Incluso he dudado de mi salvación. Una persona activa en el servicio de la iglesia. Hermanos, y la realidad de ese muchacho no se aleja de la realidad nuestra, si somos sinceros. Porque en la iglesia es demasiado fácil parecer piadoso y hablar como piadoso. Decir hermano, decir amén, decir estoy orando por usted, eso es muy fácil. Pero la verdadera piedad, la verdadera santidad, se construye en una relación continua con Dios. Y nosotros podemos caer en el mismo error de Gedeón, que con nuestros labios decimos Jehová señoreará, pero al mismo tiempo detrás de nuestros labios está un corazón que quiere ser rey. Cuidado, hermanos. Hay un versículo muy famoso, Isaías 29, 13 al 14. Voy a leerlo en otra versión, en la Biblia de las Américas. Ese versículo, en esa versión, dice así: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios,
pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí no es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Este pueblo me honra con sus labios. Pero lo que dice esta versión, en la Biblia de las Américas, dice: pero su corazón se aleja de mí, y su veneración es una tradición aprendida de memoria. Hermanos, yo voy a ser muy sinceros aquí en el púlpito. Esto golpeó mi corazón. Me dio duro. Porque sí, yo puedo venir aquí de memoria a cantar cuán grande es Él, ¿verdad? Y cuando el hermano de la diapositiva no pasa la diapositiva y yo me sé la siguiente estrofa, hasta me jacto y todo. Véanme, yo sí me sé el himno. Yo sigo cantando. Pero eso, ¿de qué sirve? Si la piedad interna del corazón no es una realidad. Podemos sabernos de memoria cómo comportarnos como cristianos, pero no estar viviendo internamente como un cristiano. Y eso se debe a dos posibles razones. Razón número 1, porque soy un cristiano que no está siendo bien alimentado. O razón número 2, porque no soy cristiano. En buen tico, aunque la mona se vista de seda, la mona se queda, ¿verdad? Yo me puedo poner toda la ropa de domingo y en mi interior no ser un hijo de Dios. Cuando se ven esos videos que a veces en redes sociales son muy famosos, cuando se habla del evento del rapto pretribulacional, ¿verdad? Y que un pastor está en la iglesia predicando y que de un momento a otro, ¡pum!, y usted ve como personas bien vestidas, que saben leer su Biblia, que saben encontrar un pasaje bíblico, se quedan. Mis hermanos, yo creo que eso no se aleja para nada de la realidad. Y aquí es donde nosotros, analizando la palabra, tenemos que consultarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué? ¿Cómo estoy yo? Señor, ¿soy un cristiano? Mi primera pregunta, Señor, ¿soy un cristiano que estoy invirtiendo en una relación personal contigo? ¿O soy un cristiano que está pensando demasiado en mí mismo y no en usted, en su gloria, en su honra? Cuidado, mi hermano, que habiendo gastado toda una vida en la iglesia, venga el momento en el cual su vida sea tomada y usted sea encontrado en el infierno. ¿Se imaginan lo triste que eso podría llegar a ser? Personas con años en una iglesia, pero que su corazón nunca expresó confianza en el Evangelio. Y ahí la palabra calza como un gasto, como un desperdicio. Fueron obras que no se sumaron a ninguna cuenta, porque la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe, solo a través de Cristo Jesús. Cuidado entonces con estar afanados por la victoria que terminemos perdiendo. Estar tan afanados por la victoria que terminemos perdiendo. ¿Se recuerdan lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 26? Un texto también bastante famoso. Cuando dice que hay algunos que van a ganar el mundo, pero perder su alma. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? La victoria verdadera, la victoria real. Si usted quiere exclamar, estoy en victoria, Henry, de verdad, estoy en victoria. ¿Cuál es la victoria verdadera? La victoria real persigue la gloria de Dios. Tiene sed, tiene pasión, tiene deseo, tiene anhelo porque Dios sea glorificado. La victoria verdadera no persigue los intereses personales. La victoria verdadera se obtiene en las fuerzas de Dios y no en la astucia humana. Y la victoria verdadera se consigue en la compañía, con la compañía del pueblo de Dios, no en el individualismo. Y de nuevo, esto golpea nuestro ego. Si usted es de los que acostumbra a evangelizar o hablar con personas o incluso llegar a tocar puertas para predicar el mensaje del Evangelio, mucha gente le dice a uno, no, sí, yo soy un buen cristiano, yo leo la Biblia y oro, pero no, a mí no me gusta eso, ir a la iglesia.
Gedeón está pensando en usted mismo y no está pensando en el beneficio de la compañía. Mi conclusión el día de hoy es que Gedeón ganó una batalla territorial, por eso esa lección se llama la segunda parte de la victoria. Gedeón ganó una batalla territorial, pero perdió una batalla moral y espiritual. Las consecuencias de la derrota de Gedeón hirieron sobremanera al pueblo de Dios. Y bueno, y de eso vamos a hablar la próxima semana, porque la derrota de Gedeón lo llevó a un declive moral, que eso ocasionó que naciera una persona, y eventualmente esa persona que nació se interpola en el libro de los jueces para narrar un evento trágico. ¿De quién estoy hablando? De Abimelec. Y vamos a ver que termina siendo prácticamente culpa de las malas decisiones de Gedeón y el declive moral de Gedeón. Pero bueno, por hoy nos quedan dos enseñanzas puntuales que las voy a mencionar. Número 1, no vale la pena pensar desmedidamente en uno mismo, ni para venganza, ni para indiferencia, porque Dios desea que actuemos primeramente para Él y luego para otros. Y eso no es ni venganza, ni indiferencia, sino ¿qué es eso? Unos con los otros. Y ahí está la tarea, de ir a leer todos esos versículos y cómo yo debería actuar para con mis hermanos. La venganza es pensar en mí, la indiferencia es pensar en mí, pero pensar en otros es un asunto completamente diferente. Y mis hermanos, nosotros somos una iglesia. Ser una iglesia significa ser una comunidad, ser una asamblea. Por definición, la iglesia en su contenido es una pluralidad. Por definición. Yo no puedo pertenecer a la iglesia y ser individualista, no calza. Hermanos, nosotros estamos en la iglesia, actuemos unos con los otros, en paz, en amor, perdonándonos, sobrellevando nuestras cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Mi segunda conclusión es, no siempre lo que se ve como una victoria es una victoria. Podemos perder mientras ganamos, y ejemplos de esto abundan. Usted puede ganar en términos laborales, puede ganar en términos económicos, puede ganar en términos sentimentales, puede ganar en términos académicos, y esa victoria podría ser el inicio de una derrota moral y espiritual. Usted puede decir, pero estoy ganando, o sea, es que este trabajo es lo mejor que me pudo haber sucedido, y puede ser el primer paso para su derrota moral y espiritual. Pero es que esta persona con la que estoy es lo mejor, me siento amado, me siento querido, y puede ser el primer paso para una derrota moral y espiritual. Es que esta carrera que estoy estudiando es lo mejor que pude haber decidido, y puede ser el primer paso, una derrota moral y espiritual. En medio de una victoria podemos estar viviendo una derrota, porque pensamos en nosotros mismos. Lo mejor entonces, ¿qué es? Buscar la victoria cerca del consejo de Dios, no de la voz de nuestro propio corazón. Nos vamos a capítulo 7, ¿y qué dice? Jehová dijo a Gedeón, Jehová dijo a Gedeón, Jehová dijo a Gedeón, y esa fue su mejor victoria, cuando Gedeón le hizo caso a Dios. Pero cuando se dejó llevar por la voz de su corazón, fue su peor victoria. Amén. Esa sería la enseñanza del día de hoy. Vamos a terminar orando. Padre bueno, estamos en tu presencia, humillados, Señor, porque tu palabra habla a nuestro corazón, nos quebranta. Nos expone, Señor, nuestra desnudez, nuestra vergüenza. Pero al mismo tiempo en tu gracia, Señor, es que nosotros estamos vestidos y no más desnudos. Es en tu gracia, porque por medio de tu sacrificio, tú cubriste nuestra vergüenza con tu piel, Señor, como lo hiciste con Adán y Eva, ese sacrificio animal. Tú moriste en la cruz para tapar nuestras vergüenzas. Pero al mismo tiempo, Señor, cuando tu palabra expone nuestro pecado, acudimos delante de ti pidiéndote perdón. Entendiendo que quizás estamos pensando demasiado en nosotros mismos
Y es eso lo que provoca que nos venguemos de otros, que quizás estamos pensando demasiado en nosotros mismos, y es eso lo que provoca que seamos indiferentes. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Porque tal vez estamos en la iglesia, pero no estamos viviendo una vida de iglesia, una vida de comunidad. Perdónanos si pretendemos llevar nuestra vida espiritual de una manera individualista, pensando en nuestro propio beneficio, Señor. Al mismo tiempo también, perdónanos porque quizás estemos persiguiendo una victoria que en realidad es una derrota. Perdónanos, Señor, porque quizás esa victoria que estamos persiguiendo sería el inicio de nuestra derrota moral, de nuestra derrota espiritual, pero nosotros todavía seguimos cegados pensando en nosotros mismos. Señor, perdónanos si nuestra piedad es una piedad aparente, si nuestra boca dice que tú eres rey, pero en nuestros hechos y en nuestros actos, nosotros queremos ser servidos. Perdónanos si nos comportamos de esa manera como Gedeón llegó a comportarse. Ayúdanos a ponerte a ti en el trono que solo a ti te pertenece. Tú reinas y por siempre reinarás. Y como tus hijos, Señor, reconocemos que tú reinas sobre nuestras vidas. No queremos enseñorearnos de nuestras vidas y de nuestras conductas y de nuestras decisiones. Queremos que de la misma manera que el capítulo 7 tú le decías a Gedeón y Gedeón obedecía, así mismo queremos perseguir la victoria al lado de tu consejo, al lado de tu palabra, Señor. Gracias porque nos has hablado el día de hoy, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos y estamos seguros que hoy ha penetrado, ha partido las coyunturas y los tuétanos. Gracias, Señor, porque tu palabra es penetrante, que llega hasta lo profundo de nuestro corazón, donde se encuentran nuestros problemas, donde se encuentran nuestros pecados. Y ahora sí, Señor, ayúdanos a cambiar, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y confiamos en que tú puedes hacer una obra en nuestras vidas y ayudarnos a alejarnos del pecado que nos asedia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.